bienvenidos a la 8ª temporada de tu programa Sensor UABC. Yo soy Alejandra López y es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Genia Burgos y estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Pero en esta ocasión les estaremos llevando a sus pantallas los mejores eventos universitarios y de la región. Es por eso que en esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde el Parque México en Playas de Tijuana, donde se lleva a cabo Festiarte en su 9ª edición, y les estaremos llevando lo más relevante de este evento. Es un espacio donde se destaca lo mejor del arte, del cine, de la música y la gastronomía, tanto local como internacional. Por lo tanto, les mostraremos cómo es el ambiente en este festival. Además, en La Ciencia Cierta, sabremos cuáles fueron los resultados del concurso Ensayo Universitario Rocío Castellanos. Con esto damos inicio a su programa Sensor UABC, 8ª temporada. El pasado agosto del 2014, el Senado de la República, a través de la Comisión de Cultura, la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, emitieron una convocatoria para el concurso de ensayo universitario, en el marco del 40 aniversario luctuoso de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Recordemos que Rosario Castellanos Figueroa fue poeta, novelista, diplomática y promotora cultural mexicana. Los concursantes debieron enviar un ensayo inédito con el tema La perspectiva de la mujer frente a los retos culturales del siglo XXI. De todos los ensayos enviados, se hizo una selección de 10, en donde 4 de los alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales recibieron mención honorífica. Mi nombre es Giovanna Trejo y yo fui una de las menciones honoríficas del ensayo de Rosario Castellanos. Mi ensayo se llama Ser y ensayo en parte sobre mi vida y los retos que vivo actualmente. Mi ensayo se llama Por mi raza hablará la mujer, desafíos artísticos y culturales de la mujer en el siglo XXI. Y abordo los principales temas de la cultura, ¿no? El desarrollo artístico de la mujer, algunos antecedentes históricos y cómo eso se va manifestando en algunas otras situaciones. A lo mejor sí están enterados porque las convocatorias las están subiendo constantemente, sin embargo, lo que les falta es el interés. Sí, hay gran parte de la población estudiantil que está enterada, que sabe de este tipo de convocatorias, pero que a lo mejor muchos no se animan. Muchos creen que no tienen la capacidad suficiente, pero ese es el reto, enfrentarnos. Por parte de los maestros nos fomenten a participar. Por ejemplo, en nuestro caso fue a Iván Moreno el que nos dijo que si queríamos participar y hacerlo parte de nuestra calificación, como que nos impulsa más a poder lograr las cosas. Bueno, invitarlos más que nada que se animen a participar en estas convocatorias. Son convocatorias a nivel nacional importantes, en las cuales uno puede demostrar la capacidad que uno tiene y que la UABC no ha quedado atrás y no va a quedarlo, y que se animen, ¿no? Que sean parte de esto. El Concurso Nacional de Transparencia en Corto te invita a realizar cortometrajes. En ellos debes mostrar tu creatividad e imaginación abordando el tema de la cultura de la transparencia y combate a la corrupción. Las bases son: puedes participar si tienes de 16 a 25 años. Es de manera individual o por equipo máximo de 4 integrantes. Cada participante puede enviar al concurso máximo 3 cortometrajes. Los cortometrajes deberán durar máximo 90 segundos, incluyendo créditos. Cada cortometraje deberá incluir subtítulos de referencia al español. La evaluación incluirá los siguientes puntos: creatividad, contenido, impacto social y calidad del video. Este programa, además de fomentar tu creatividad y querer impulsar valores, tiene grandes premios. Puedes consultar toda la información en la página www.comisioncontralores.gov.mx. La convocatoria ya empezó y tienes hasta el día 30 de septiembre de 2015 para entregar tu video en Palacio Municipal de Tijuana, en el Edificio Blanco, en Contraloría General del Estado.
Censor UABC estuvo de visita en la 9ª edición de Festearte, y esto es parte de las exposiciones que se presentaron. Mi proyecto en sí no es un proyecto, es como una mezcla de ideas. La mayoría de mis cuadros los hago a mano. Cuando me refiero a mano es que utilizo mis manos, pongo como pintura y empiezo así como que a mezclar la pintura con mis manos y queda cool, la verdad, queda cool. Queda así como bien extraño y ya al final pues le añado como un toque de como art pop en medio o algo así. Nunca habíamos participado en algún festival, la verdad, es nuestra primera vez, estamos muy emocionadas. Nos gusta mucho o nos conocen mucho porque pintamos en cafés locales, nos gusta apoyar como cafés locales y nos ponemos a pintar ahí, la gente como que empieza a ver nuestro trabajo, ¡wow! ¡Está pintando! ¡Wow! Y bueno, de repente nos dicen, ¡oh! ¿Te quieres poner tu exposición aquí? No sé qué, en diciembre o en noviembre. Y pues así es como que nos vamos a conocer poco a poco. Que nadie te diga que está mal o que está bien. O sea, si te gusta, hazlo. Mi nombre es María Antonieta Alvarado y estaré con ustedes en esta 8ª temporada de su programa Censor UABC en su sección Lo que debes de saber. El programa del día de hoy está dedicado a Festiarte y para demostrar que en UABC también hacemos arte, presentaremos a continuación algunas de las ofertas culturales con las que cuenta nuestra universidad. Viernes culturales. Como parte de la propuesta artística y cultural que la UABC promueve a la comunidad universitaria y público en general, la Facultad de Artes y la Vicerrectoría Campus Tijuana presentan la nueva temporada de Viernes Culturales. Del 28 de agosto al 27 de noviembre se han calendarizado una serie de presentaciones que incluyen cantantes, presentaciones de danza, guitarra, saxofón, ópera y otras disciplinas artísticas. Estas muestras se llevan a cabo en punto de las 18 horas en la explanada del Centro Comunitario Estudiantil. La entrada es gratuita y además se cuenta con el programa 8=1 para la obtención de créditos optativos. UABC cuenta con una gran variedad de cursos culturales, donde los alumnos tienen la posibilidad de tomarlos como materias optativas y de obtener una beca del 50%. Dentro de estos talleres se encuentran los cursos de danza, artes visuales, artes escénicas y música. Otra de estas opciones es la Tuna Universitaria de Baja California, formada en 2008 por alumnos y egresados de la UABC y siguiendo una tradición centenaria. La Tuna lleva la música española de coplas, así como la música tradicional mexicana a toda la región, con el interés de familiarizar a la gente con la tradición tunantesca. Esto ha sido todo por nuestra parte. Los espero aquí en un siguiente capítulo en su sección Lo que debes saber. Festiarte es un evento ya tradicional de nuestra región, porque desde hace 8 años se presenta cada año, ya que a partir del 2007 el Parque México en Playas de Tijuana ha sido la sede de este festival al que asisten miles de personas. En su 9ª edición traen más sorpresas para el público. Además de sus exposiciones y demostraciones de arte, se caracteriza por la gran variedad culinaria y los artistas locales, nacionales e internacionales que se presentan.
semana cultural con un ambiente totalmente familiar y además la entrada es gratuita. Es un fin de semana en donde se promueve el turismo en nuestra región, ya que un gran porcentaje de los visitantes vienen desde el otro lado de la frontera solo para apreciar la multiculturalidad. El festival ayuda mucho para unir a la familia y ayuda mucho al artesano local. Tiene muy buena promoción, es un festival de calidad, es la primera vez que vengo, pero he escuchado de él y venga a conocer acá. Pues es una posición de gobierno y que nos organiza para que nos dé entrada a todos los chavos, los que son artesanos, los que no son, para que vivan otras cosas diferentes y aprendan de gente que viene de fuera, que venimos de fuera, que les ayudaría, ¿no? Para que conozcan nuevas cosas. Bueno, como todos los festivales de arte, tiene una parte muy esencial en la cuestión de la comunicación de la cultura. Entonces, Tijuana siempre se ha distinguido, entre otras comunidades, por ser una propuesta muy fuerte en la cuestión del arte en cualquier disciplina. He estado participando creo que en los últimos 4 o 5 festivales, las últimas, no, para ser preciso, yo creo que las últimas 4 ediciones. Creo que estos foros son muy necesarios para gente que hemos venido trabajando en algún tiempo y para nuevos valores, ¿no? Mi nombre es René Arturo Crosswhite, soy originario de Tijuana y estudié la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericana en la UABC. Nomo es la marca de mis productos, que son productos hechos a base de bolsas de plástico fusionadas con calor. La selección de materiales para Nomo es recoger las bolsas de plástico de la calle, de la basura. Algunas también me las regalan. Es todo un proceso, ¿no? Y es desde el momento en que yo agarro esas bolsas en la calle, yo nunca sé qué voy a hacer con esas bolsas, ¿no? Yo nomás las agarro y ya estando aquí, pues ya empiezo a hacer una selección y esa bolsa se puede transformar en una mochila, en una bolsa, en un cinto, en una cartera, en un estuche para laptop, para tablet, para celular, para un montón de cosas, ¿no? Yo le doy la mezcla de los colores para que también tenga pues, algo estético. La reacción que tiene la gente cuando ve mis productos es, pues sí, si les gusta, se asombra porque no pueden creer primero que están hechas de bolsas de plástico derretidas, ¿no? Siempre piensan que son de cartón, de papel. La carrera de lengua y literatura, yo lo veo de esta manera, más que influir en mi trabajo, fue como un impulso que me llevó al nacimiento de Nomo, pero no es una influencia directa en el momento de la creación pues de algún producto. Fue donde empecé a dejar un poco la literatura, las letras, y pues me empecé a meter un poquito más a trabajar con mis manos, que nunca lo había hecho, y fue una experiencia que pues me cambió totalmente.
En la Facultad de Artes, los alumnos de la licenciatura en teatro llevaron a cabo la bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso. Dicha actividad inició aproximadamente hace 3 años por iniciativa de los estudiantes. El evento consiste en un recorrido por la universidad con el fin de motivar a sus compañeros. Es algo muy bonito, la verdad, y sobre todo demostrarle al otro que estás ahí para él, ¿no? No se dejaron caer ni uno solo. O sea, siempre trabajaron en equipo, siempre se preocuparon por los demás, no solo por un cierto grupo. Y pues fue sorpresa para ellos, no se lo esperaban y su actitud fue muy buena. Lo tomaron muy bien y fueron muy fuertes a las etapas que les dieron. Más que nada la actitud positiva, el no dejar la cuerda, por ejemplo, tenían que agarrar una cuerda y se aferraban pues a lo que tenían que hacer, cumplían su objetivo y eso pues dice mucho de ellos como grupo. Llegaron acá con tambores y cantando y ellos entraron y nos dijeron síganos, así de la nada. Ya lo seguimos, nos subieron acá al cuarto de acá arriba y nos dieron un discurso de por qué estábamos ahí. A cada uno nos dieron una piedrita, un cuarzo. Y nos regalaron con el que nos vendaron los ojos. Nos dijeron, este es tuyo, si quieres guardarlo, guárdalo y toma el cuarzo. ¿Verdad? No esperaba una bienvenida así. Yo dije, a lo mejor nos hacen novatadas o qué sé yo, pero no, o sea, es una bienvenida muy bonita. Realmente sientes su calidez de tus compañeros y que realmente están ahí para apoyarte. Están contigo. Sí, están contigo, no estás sola. Y eso está muy padre, esa humanidad que hay en ellos. Sí. Estamos llegando a la mitad de este capítulo y lo que más me ha gustado es cada una de las presentaciones artísticas que hemos podido ver en todos los escenarios que se encuentran en este festival, además de la comida que en todos los puestos está rica. Lo que más me ha gustado hasta ahorita es la gran variedad gastronómica, pero es más agradable ver cómo las personas se reúnen para apoyar el talento y el comercio de nuestra comunidad. En las siguientes secciones seguiremos conociendo más a fondo lo que sigue ocurriendo en este festival, pero por lo pronto vamos a ver lo que opinan los visitantes de este evento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos W. Irigoyen y mi trabajo es un trabajo prehispánico, el trabajo que yo realizo. Me gusta pintar mayas y aztecas. Soy una persona que me gusta mucho promocionar el arte de mi cultura, el arte prehispánico. Es el 3er año que participo yo en FestiArte. Son unos eventos, de forma muy personal, de los eventos más grandes que hay en Tijuana, el cual estoy muy contento y muy agradecido por la promoción que se le da a tanto artista. Considero que es uno de los eventos más importantes, insisto, de aquí de Tijuana y que debería de haber más promoción, más apoyo a este tipo de eventos. Son muy importantes para los artistas, tanto los que ya tenemos cierto tiempo en el arte como los que van empezando. Es muy importante fomentar el arte y en Tijuana lo necesitan bastante. Debe de haber más festivales o debe de haber más impulso tipo de festivales porque esto es muy bueno para nuestra juventud. Siempre lo he dicho, mucho talento en Tijuana, en Baja California hay mucho talento y hay que apoyarlo con este tipo de eventos, son importantísimos este tipo de eventos. Just watch. Yes, yes, yes. Oh.
es un evento cultural que se celebra cada año en playas de Tijuana, permitiendo al público conocer más acerca de la cultura y el arte, abriendo sus puertas a diversos expositores. Aquí podemos apreciar diseñadores locales, regionales e internacionales. Un evento al que asistieron miles de personas contando con 3 escenarios donde participaron grupos de danza y música. También se pudo disfrutar de artes visuales, artes plásticas, literatura y una amplia gastronomía internacional. Además, en FestiArte podrás adquirir una gran variedad de accesorios creados por originales artesanos. Mi nombre es Sandra Jiménez Gómez. Pienso que es un foro muy bueno donde pueden exponer todos los artistas que hay en la comunidad y enseñar o mostrar lo que son sus trabajos. Por supuesto que sí, porque podemos venir toda la familia y pueden ver los diferentes tipos de arte que hay aquí en la ciudad. Por ser una mamá de talentos artísticos Baja California, pienso que es un buen lugar para exposición de los niños, así como de los jóvenes que pertenecen a esta institución para que expongan los trabajos realizados. Sin duda, FestiArte cumple con todas las expectativas del público, ya que desde su inicio logró ser el festival más importante en el estado en cuestión de arte y cultura, y continúa innovando con sus distintas presentaciones. Esto fue Foro. Te invitamos a que nos sigas acompañando aquí en Sensor. Mi nombre es Jesús Pérez Navarro, estudio en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la carrera de Ciencias de la Comunicación y soy animador en Zancos. Llevo aproximadamente un año practicando esto. Llevo a cabo la actividad en diferentes salones sociales o en expobodas y de vez en cuando en algún evento en una casa habitación. El tiempo no se cruza mucho con el estudio porque regularmente son en fin de semana, de vez en cuando un viernes y lo único complicado sería que saliendo de la escuela me iría al evento. Empecé en esto porque en mi familia hay un sonido y en este empecé a trabajar, fue mi primer empleo. Y iba a los eventos, conocí a gente que lo realizaba y me empezó a llamar la atención hasta que lo empecé a practicar. Duré como 2 meses practicándolo y me atreví a salir a un evento de un conocido y ahí fue mi primer evento. Son experiencias gratas, hago lo que me gusta y me dan recursos. Me divierto haciéndolo y no es mucho tiempo el que le invierto. Mi página de Facebook de lo que hago es Piernas Locas. Ahí está el Facebook. Hola, soy Jesús Pérez, soy animador en Zancos y soy cimarrón.
vuelta, pero esta vez para despedirnos. Recuerden que cada semana les estaremos trayendo contenido de su interés, así es que no se pierdan ninguna de nuestras emisiones. Si quieres volver a ver este episodio, recuerda que es muy fácil, porque lo único que tienes que hacer es ingresar a YouTube y suscribirse a nuestro canal oficial Sensor UABC, y ahí podrás encontrar todos los capítulos de las temporadas. Y recuerda buscarnos en nuestras demás redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Sensor UABC. También puedes sintonizarnos cada domingo a las 10:30 de la mañana y la repetición los miércoles a las 11 de la mañana por el canal 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región. Recuerda que este es tu programa Sensor UABC, octava temporada.